Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Padre de familia. Cazador de películas de terror estadounidense. Sinopsis. Tras despertar una extraña habilidad para viajar en el tiempo, Chris Griffin se ve repentinamente lanzado a diferentes mundos de películas de terror. La mayoría de la gente gritaría, lloraría o al menos se asustaría un poco. Chris agarra palomitas. ¿Por qué? Porque antes de que sus poderes se activaran, ya había vivido la locura de Padre de familia. Un lugar donde pollos gigantes se pelean en las calles, bebés construyen rayos de la muerte y perros salen con humanos. Comparado con eso, unos cuantos fantasmas y asesinos en serie son básicamente una escapada de fin de semana. Armado con la fuerza caótica de un Griffin y la lógica impredecible de la física de los dibujos animados, Chris convierte cada mundo de terror en su parque temático personal de caos y diversión. PD. En un mundo donde Padre de familia reina, incluso el terror se convierte en comedia. Autor Soulforger 01. Capítulo 146. El último eco de los gánsteres. Al considerar esta pregunta, Daniel se quedó perplejo. ¿Podría ser que Chris tuviera un informante dentro, y por eso le impidieron lanzar un ataque? Al darse cuenta de esto, Daniel asintió pensativo. Solo podía ser por eso. De lo contrario, ¿acaso Chris había adquirido repentinamente poderes psíquicos? Así como su propia gente estaba confundida por las intenciones de Chris, la propia banda estaba al borde de un conflicto interno. Gene, baja tu arma primero. Un hombre negro de pelo canoso y con la cara llena de manchas de la edad gritó a viva voz. Se le consideraba el mentor de Gene, el viejo veterano que lo había introducido en el mundo del narcotráfico. Fue únicamente porque era mayor y llevaba tiempo pensando en jubilarse que no había dicho nada. Sin embargo, al ver a Gene sacar su arma, se dio cuenta de la gravedad de la situación y rápidamente se incorporó para hablar. Viejo Basan, cállate la boca primero. Gene apuntó con su arma a un matón que intentaba sacar la suya, indicándole que la soltara. Todo el mundo sabe que no soy muy listo, incluso yo lo sé muy bien. Así que, para evitar malentendidos innecesarios, cállense todos, o podría malinterpretarlos y matarlos. Todos los presentes se quedaron sin palabras. Caramba, ahora mismo estás sonando bastante inteligente, pensaron. Pero solo se atrevieron a pensar esas palabras porque Gene era realmente impredecible. Se había involucrado en el narcotráfico porque su antiguo jefe, sin informarle, había contratado a algunas prostitutas como recompensa. Desafortunadamente, al ver a las mujeres en lencería, pensó que su jefe le había tendido una trampa. En un ataque de paranoia, mató a las dos prostitutas, luego se abrió paso entre un centenar de guardaespaldas y asesinó a su jefe. Aunque más tarde supo que todo había sido un malentendido, el apodo de Gene descerebrado no se le había puesto en vano. En realidad, pensó en sacar el mejor partido de la mala situación, matando directamente a todos los miembros de su propia tripulación y luego uniéndose a la facción del viejo Basan para iniciar un negocio de narcotráfico. Así que todos los que conocían sus hazañas pasadas permanecieron sentados obedientemente, temiendo que este tipo impredecible volviera a empeorar una situación ya de por sí mala. Sin embargo, aunque querían resolver el malentendido de forma honesta, Chris no iba a acceder a su petición. Con sus superpoderes, ¿por qué seguiría utilizando métodos convencionales para combatir el crimen? Aunque había dispuesto que muchos funcionarios pasarán por West para adquirir experiencia y allanar su camino en la política, eso no significaba que Chris no hiciera nada. No podía permitirse ninguna baja bajo su mando, ya que eso empañaría su reputación. Por lo tanto, Chris le dijo a Daniel que esperara en silencio, mientras que él mismo ya había activado su poder de mala suerte para lidiar con esos líderes de pandillas. Al ver que todos se callaban, Gene levantó la vista e hizo una señal al viejo Basan para que hablara. Todavía confiaba en su mentor hasta cierto punto. Sin embargo, puede que el viejo Basan fuera realmente demasiado anciano.
Cuando se puso de pie de nuevo, su cuerpo tropezó y cayó hacia la persona que estaba a su lado. La persona que estaba a su lado, instintivamente, extendió la mano para ayudar a este veterano de la industria. Al fin y al cabo, él no pertenecía a la facción local, y fue en gran parte gracias a la coordinación del viejo Basan que pudo unirse a este grupo de narcotraficantes. Desafortunadamente, debido a una perspectiva distorsionada, a ojos de Gene, esta persona estaba intentando alcanzar un arma. Al darse cuenta de esto, Gene no dudó más y apretó el gatillo con decisión. ¡Bang, bang, bang! 3 balas consecutivas salieron instantáneamente del cañón, impactando en el cuerpo de este líder de pandilla, conocido por su escasa bondad. Al ver a su jefe asesinado, los subordinados que estaban detrás de él hicieron caso omiso de todo lo demás e inmediatamente sacaron sus armas para vengarse. Sin embargo, a juicio de Gene, sus reacciones seguían siendo demasiado lentas. Siendo una persona completamente paranoica que se había convertido en una figura notoria en el mundo del narcotráfico, su única habilidad real era su puntería. En menos de 2 segundos, Gene había vaciado 2 cargadores. Esto desencadenó una reacción en cadena. Todos los presentes sacaron sus armas al instante y dispararon unos contra otros, y decenas más cayeron abatidos de inmediato. Al fin y al cabo, todos estaban involucrados en el mundo de Lampa. Incluso si se hubieran unido esta vez por culpa de Jris, normalmente seguían existiendo numerosos conflictos entre ellos. Por lo tanto, aprovechando esta rara oportunidad, naturalmente buscaron vengarse de rencores, e incluso si no existían tales rencores, su objetivo era eliminar a la competencia. Gene, quien había provocado este incidente, se acurrucó debajo de la mesa, recargando su cargador, murmurando. Sabía que estos tipos eran problemáticos. Maldita sea, todos son policías. Incluso ahora, Gene no se había dado cuenta de que todo era culpa suya. Seguía creyendo obstinadamente que había traidores entre ellos. Pero incluso si hubiera descubierto el problema, habría tomado la misma decisión que ahora. Si todos son traidores, es fácil. No tengo que averiguar quién está de mi lado. Simplemente los mato a todos. Sintiendo que lo había resuelto, Gene aprovechó la oportunidad, se lanzó hacia adelante, esquivó una lluvia de balas y alcanzó un montón de mercancías. Observó la situación con cautela y comenzó a disparar de nuevo, abatiendo objetivos. Con su puntería sobrehumana, cada disparo que hacía segaba una vida. Enseguida, todos los que seguían con vida en la habitación se percataron de este segador de vidas indiscriminado. Al diablo con esto. Todos deténganse, matemos primero a este loco bastardo. Estoy de acuerdo. Si no fuera por él, mi jefe no habría muerto. Maldita sea. Creo que es el informante de la policía. Si no fuera por él, ninguno de nosotros habría empezado a pelear. En medio del clamor, todos los que seguían vivos en la habitación se unieron y decidieron por unanimidad matar primero a Gene. Mientras escuchaba sus ruidosas conversaciones, Gene permaneció en silencio, continuando con la recarga de su cargador. Sin embargo, se convenció aún más de que todos esos tipos eran traidores. De lo contrario, ¿por qué dirían que él, un miembro de toda la vida del mundo de Lampa, era un informante de la policía? Esto debe ser difamación. Tras recargar su cargador, Gene disparó de nuevo, matando primero a algunos de los tipos más llamativos, y luego maldijo en voz alta. Malditos. No pensé que hubieran tramado semejante plan para matarme, pero no esperaban que la puntería de su padre fuera tan buena, ¿verdad? Al escuchar las burlas de Gene, los pocos supervivientes que quedaban dudaron por un momento. Dudaban seriamente de que el cerebro de este tipo funcionara correctamente. ¿Cómo llegó a la conclusión de que estaban celebrando esa reunión para matarlo? Pero era inútil insistir en eso ahora. No había lugar para la reconciliación entre ambos bandos. O mataban a Gene, o Gene los mataba a ellos. Para sobrevivir, todos tomaron una decisión al instante. Neutralizarlo con una potencia de fuego abrumadora a la que Gene no pudiera reaccionar. Solo así podrían matarlo. Como por telepatía, la docena de supervivientes abrieron fuego simultáneamente. Decenas de pistolas pequeñas desataron la potencia de fuego de una ametralladora pesada. Esto, en efecto, inmovilizó a Gene, impidiéndole levantar la cabeza. Se acurrucó en un rincón, temeroso de moverse. Piensa rápido. ¿Cómo vas a sobrevivir ahora, Gene? Gene se agarró la cabeza y se cuestionó a sí mismo. Y, efectivamente, encontró una solución. Se impulsó con los pies, apoyándose con las manos en la esquina de la pared para trepar. Enseguida llegó a la parte superior del almacén.
Tras alcanzar una posición elevada, antes de que quienes le disparaban pudieran reaccionar, Gene abrió fuego con decisión y los mató. Para cuando volvió a tocar el suelo, pegado a la pared, era la única persona con vida que quedaba en la habitación. Al mismo tiempo, al percibir que el polvo se había asentado dentro del almacén, Zris dio inmediatamente la orden. Prepárense para atacar. Capítulo 147. Apertura de la escuela. El estruendo de los disparos resonó en el muelle, y el aire cálido y húmedo dispersó el polvo cargado de humo. Cuando Daniel dirigió a sus hombres para desalojar el almacén del muelle, lo único que encontraron fueron miembros de la banda que ya habían muerto en el tiroteo. Su expresión era extraña cuando dijo: «Maldita sea, ¿están drogados estos tipos?». Todos murieron a manos de su propia gente. Talón, con guantes puestos, examinó un cadáver. Esta persona sostenía 2 pistolas y estaba acurrucada, escondida bajo un montón de escombros. Tras la inspección superficial de Talón, se confirmó que este individuo no había sufrido heridas de bala. Había muerto completamente a causa de la onda expansiva de altísima presión generada por una explosión. Sangrando por los 7 orificios y con múltiples fracturas óseas por todo el cuerpo, Talón podía imaginar que su cavidad torácica ya se había convertido en una masa sanguinolenta sin siquiera necesitar examinar sus órganos internos. ¡Qué desgraciado! Debió de sufrir un dolor terrible antes de morir. Talón dijo con un dejo de arrepentimiento, mientras se quitaba los guantes médicos. Tío, por lo que dices, parece que te arrepientes de algunas cosas. Nathan se acercó con una sonrisa, poniendo la mano en el hombro de Talón, a modo de prueba. Talón miró a Nathan y dijo significativamente: ¿Sí? ¿Olvidaste que soy de la DEA? Ahora que está muerto y hecho pedazos, mi informe será un fastidio de escribir. Nathan desvió la mirada con disimulo y, al mismo tiempo, retiró el brazo y sonrió. Soy muy bueno escribiendo informes. Si no te importa, puedo ayudarte a escribirlo. Jaja, eso no es un chiste gracioso. Talón se rió, le dio una palmadita en el brazo a Nathan y rápidamente cambió de tema. Era cierto que el informe sería difícil de redactar, porque su verdadero propósito al ser enviado allí no era simplemente obtener reconocimiento por ellos. En cambio, se le encomendó la tarea de encontrar pruebas del tráfico de drogas del FBI procedente de estas bandas. Simplemente había subestimado a ese comandante que llegó en paracaídas. No entendía cómo ese tipo había logrado eliminar de forma tan contundente a tantos jefes de pandillas. Podría decirse que, tras esta batalla, la mayoría de los líderes de las bandas de narcotraficantes del noreste fueron prácticamente aniquilados, y no se produjeron disturbios importantes durante varios años. Está bien, amigo, no le des demasiadas vueltas. Creo que esta vez podrás conseguir un ascenso cuando vuelvas. ¿No te parece bien? Al mirar a Talón, que parecía preocupado, Nathan bromeó con una sonrisa, aunque el tono de su voz era particularmente extraño. Al igual que Talón, él también llegó con una misión especial. Sin embargo, en comparación con el atribulado Talón, él estaba mucho más relajado. Gracias al método de trabajo de Daniel, no necesitó destruir ninguna prueba ni silenciar a ningún testigo. Básicamente, había cumplido la directiva especial de su oficina mientras estaba tumbado, y no tenía que preocuparse de que lo pillaran, así que estaba de muy buen humor. Zris, que estaba cerca, notó el extraño estado mental de los dos, reflexionó un momento y decidió no inmiscuirse. Al fin y al cabo, no estaba involucrado en política y aún no le correspondía ocuparse de esos asuntos. Cuando tuviera verdadero poder, hablaría de hacer que Estados Unidos se desarrollara según sus deseos. Daniel. Gritó Zris a Daniel, que estaba radiante de orgullo. Daniel, que fantaseaba con su ascenso y bonificación al regresar, oyó la llamada de Zris y corrió rápidamente hacia él, sosteniendo su casco táctico, preguntando con entusiasmo: ¿Qué ocurre, señor Zris? ¿Puedo ayudarle en algo? Ocúpate tú de esto. Yo me voy. Ah, vale. ¿Necesitas que te lleve, en coche? Al ver a Zris alejarse trotando rápidamente, Daniel terminó la frase que no había pronunciado. Pensando en la reputación de Zris en Quahog, Daniel murmuró: «¿Qué tipo tan extraño?». Zris ya no tenía que preocuparse por el seguimiento. West se encargaría de todo. Cuando Zris finalmente entre en política, este logro de liderar la lucha contra los grupos de narcotráfico en el noreste de Estados Unidos hará que su currículum brille con luz propia. Pero eso era para el futuro. Por ahora, todavía tenía que concentrarse en empezar la escuela. Tras unos días de preparación, Zris regresó a su querido campus. Sin embargo, a diferencia de antes, esta vez regresó solo a la escuela. Meg ya no lo acompañaría diariamente.
Esto se debía a que su hermana ya había ingresado en la universidad y ya no era estudiante de secundaria. Ja. Me pregunto cómo le irá a Meg en la universidad. Con los dividendos de la empresa, probablemente no la acosarán como en el instituto, ¿verdad? Zris pensó en la vida universitaria de Meg, mientras entraba al campus con paso ligero. Los estudiantes que vio mostraron expresiones de sorpresa ante su figura alta e imponente, y entonces un grupo de estudiantes, vestidos de forma uniforme y con un emblema de un puño en el pecho, se acercaron para saludarlo. Jefe Zris. Oh, es Honey. ¿Por qué vienes a recogerme? ¿Dónde están Marnie y Anger? Zris miró a Honey, que se había vuelto un poco más fuerte, y preguntó con leve curiosidad. Los vicepresidentes Marnie y Anger están ocupados preparando el lugar y organizando al personal para facilitar su próxima ceremonia de investidura, jefe Zris, dijo Honey con entusiasmo. Fue entonces cuando Zris recordó que aún tenía que someterse a una ceremonia de investidura antes de poder convertirse oficialmente en presidente del consejo estudiantil. Pensando en esto, Zris miró a Honey y le dijo, entonces llévame allí. Es una buena oportunidad para ensayar. Honey asintió con la cabeza y, acto seguido, ordenó a los miembros de la Sociedad del Puño de Hierro que escoltaran a Zris. El grupo marchó solemnemente hacia el auditorio de la escuela. Solo después de que Zris y los demás se marcharon, los estudiantes de primer año recién matriculados se atrevieron a hablar en voz más alta. ¿Quién era ese tipo? ¿Por qué tiene una presencia tan imponente? Un estudiante de primer año preguntó con expresión curiosa. Sentía que el aura de Zris era incluso más imponente que la del alcalde que había visto. Un estudiante de último año que lo oyó preguntar exclamó. Ni siquiera conoces a Zris. Es el estudiante más formidable de Quahog, e incluso de todo Rhode Island. ¡Guau! ¿Qué hizo? ¿Saltó por encima de un autobús en patineta o le dio una paliza a 100 matones él solo? Aún más loco de lo que dijiste. No he visto al jefe Zris saltar por encima de un autobús en patineta, pero una vez derrotó él solo a la mitad de los alborotadores de la escuela, y había al menos más de 200 de ellos. Dios mío. ¿Es tan fuerte? Exclamó el estudiante de primer año. ¿Viste al grupo de gente que lo saludó? Esos tipos solían ser delincuentes, pero después de que el jefe Zris los enderezara, se reformaron y se convirtieron en miembros de su organización, añadió el estudiante de último curso. El estudiante de primer año miró a aquellos alumnos uniformados, cada uno con músculos abultados, fuertes como toros, y los miró con envidia. Disculpa, ¿sabes cómo unirme a ellos? Yo también quiero desarrollar ese tipo de físico fuerte. El estudiante de último año miró al delgado estudiante de primer año y dijo riendo. Buena pregunta. Yo también quiero unirme a la Sociedad del Puño de Hierro, pero actualmente no tengo forma de entrar. Oh, hombre. El estudiante de primer año miró con decepción al estudiante de último año, que era algo poco confiable, y se preparó para irse abatido. Al ver al estudiante de primer año decepcionado con él, la persona rápidamente lo agarró del brazo y le dijo con una sonrisa, no tengas tanta prisa por rendirte. Cuando dije que no tenía forma de entrar, solo hablaba por mí mismo, pero tú podrías tener éxito. ¿Eh? Capítulo 148. El cargo de presidente del consejo estudiantil. Había bastantes estudiantes nuevos que envidiaban la fuerte complexión física de los miembros de la Sociedad del Puño de Hierro, y todos se reunieron alrededor del estudiante de último año, deseosos de saber más. Y al enterarse de los requisitos de ingreso a la Sociedad del Puño de Hierro, corrieron inmediatamente al área de reclutamiento de la Sociedad del Puño de Hierro, ansiosos por participar en la prueba de admisión. Sin embargo, esos asuntos menores eran manejados por personal especializado, sin siquiera molestar a Honey, y mucho menos llegar a oídos de Zris. Zris llegó al auditorio de la escuela, donde fue recibido por un deslumbrante despliegue de luces y varios retratos gigantes que mostraban su heroica apariencia. Más alto. Todavía está demasiado bajo. ¿Cómo puede esto mostrar la imponente imagen del jefe Zris? Gritó Marn, diciéndole a la gente que colgara el retrato de Zris más arriba, completamente ajeno a que el propio Zris ya había llegado detrás de él. ¿Qué estás haciendo? Zris observó la escena con expresión sombría, sintiéndose sin palabras. ¿Lo estaban tratando como a una deidad? ¿Era necesario exagerar tanto? Al oír la voz familiar, Marn se giró y, al ver que era Zris, dijo buscando halagos. Jefe, está aquí. Venga a ver cómo he preparado el lugar para usted. Cuando suba al escenario para su discurso esta tarde y estos retratos se revelen de forma tan impactante, usted, basta, basta, basta. No te compliques con todo esto. Además, cuando dije que iba a dar un discurso,
¿Acaso la ceremonia de investidura no se trata solo de anunciar mi elección como presidente del consejo estudiantil? ¿De verdad es necesario un discurso? Zris interrumpió la interminable charla de Marn y luego preguntó con curiosidad. Sinceramente, no entendía el proceso de investidura del presidente del consejo estudiantil, ya que no lo recordaba en absoluto. Al fin y al cabo, el Zris original, además de comer y salir de fiesta, dedicaba la mayor parte de su energía a ligar con chicas. Esperar que recuerde asuntos tan triviales sería pedir demasiado. Sin embargo, Marn también estaba un poco confundido. Jefe, ¿no llegó a un acuerdo con el director Shepard? Si no nos hubiera dicho que iba a dar un discurso, no lo habríamos organizado de forma tan grandiosa. Ante las palabras de Marn, Zris recordó al instante que el director Shepard, en efecto, lo había buscado antes de las vacaciones de verano. Maldita sea. He estado demasiado ocupado últimamente, lo olvidé por completo. Al ver la expresión de angustia de Zris, Marn preguntó con cautela. Entonces, ¿debería llamar al director Shepard y pedirle que cancele el discurso? Zris lo pensó un momento, pero rechazó la sugerencia de Marn. Olvídalo, no es para tanto. Déjalo como está. Marn no dijo nada más, pero al observar el lugar ya preparado, dudó y preguntó. Entonces, ¿deberíamos mantener esta disposición? Zris también miró a su alrededor y vio que ya estaba casi terminado, solo faltaban los detalles, así que hizo un gesto con la mano y dijo. Ya que está así, sigan adelante. Está bien. Con el permiso de Zris, Marn respondió con entusiasmo y luego continuó ocupándose de preparar el lugar. El tiempo pasó volando y, tras una mañana de duro trabajo, el auditorio de la escuela estaba completamente preparado, a la espera de la ceremonia de inauguración de la tarde. Sin embargo, Zris examinó la instalación y no pudo evitar sentir que algo no cuadraba. Su presencia personal en la decoración era demasiado fuerte. Parecía menos una ceremonia de inauguración y más su coronación. Pero como Shepard y el resto del personal escolar no tenían objeciones, e incluso los alumnos no se opusieron mucho, Zris, naturalmente, tenía aún menos que decir. Tras el entusiasta discurso de Shepard sobre la historia de la escuela y sus diversos honores, gritó con aún mayor fervor. Ahora, demos la bienvenida al estudiante más popular, el más querido por los profesores y el estudiante más fuerte y formidable desde la fundación de la escuela. Zris. Al escenario. Zris. Zris. En cuanto Shepard terminó de hablar, los miembros de la Sociedad del Puño de Hierro, que habían ensayado su discurso, gritaron inmediatamente con fuerza, demostrando la popularidad de Zris. Zris subió al escenario con paso firme. Su alta figura, media cabeza más alta que Shepard, eclipsaba directamente la forma redondeada de este último. Trago. Shepard retrocedió unos pasos, algo nervioso, y al darse cuenta de que era su alumno y que aún estaba en el podio, forzó rápidamente una sonrisa y dijo. El escenario es tuyo ahora, Zris. Zris tomó el micrófono, sonrió e hizo un gesto con la mano, e inmediatamente la sala quedó en silencio. Es un placer para todos formar parte de la Escuela Secundaria Regional James Watts, y también estoy muy agradecido de que me hayan elegido como presidente del Consejo Estudiantil. Las palabras de apertura, secas y poco interesantes, se pronunciaron lentamente, pero todos los presentes observaban a Zris con atención, temerosos de perderse una sola palabra que dijera. Esto no se debió únicamente al auténtico carisma de Zris, sino también al equipo de mantenimiento de pedidos liderado por Anger. El equipo de patrulla del campus, compuesto íntegramente por hombres fuertes, patrullaba continuamente los pasillos del auditorio para mantener el orden. Dondequiera que alguien se distrajera, un miembro musculoso del equipo se interponía inmediatamente entre él y la persona. Su imponente presencia hacía que ni siquiera necesitaran hablar. La persona distraída comprendería inmediatamente su significado y se centraría rápidamente en el discurso de Zris. Cuando Zris terminó su discurso, el auditorio estalló en el aplauso más entusiasta desde su construcción. Los aplausos de miles de personas fueron comparables a los de una Super Bowl en directo, lo que hizo que uno se diera cuenta del potencial que los seres humanos podrían desatar. Tras devolverle el micrófono a Shepard, este chico, normalmente informal, dijo con lágrimas en los ojos. Zris, me hace sentir muy orgulloso. Si no fuera por ti, no me habría enterado de que el acoso escolar había alcanzado un nivel tan grave. Por lo tanto, como director de la Escuela Secundaria Regional James Watts, garantizo que mientras ocupe el cargo de director, lucharé contra el acoso escolar en el campus hasta el final. Zris miró a Shepard con una expresión incómoda, lo que dejó a Shepard un poco confundido. ¿Su actuación no era la correcta en algún aspecto?
¿Por qué Driss no le seguía el juego? De hecho, además de la expresión incómoda de Driss, la mayoría de los estudiantes del público también parecían incómodos. Excepto los estudiantes recién admitidos. No fue hasta que Driss susurró: señor director, antes de las vacaciones del semestre pasado, ya me aseguré de que esta escuela lograra 0 casos de acoso escolar. Todo lo que usted dice es cosa del pasado. Shepard levantó la vista de repente y, sin cambiar su expresión, dijo: demos otro fuerte aplauso para celebrar que nuestra escuela tenga un estudiante tan talentoso y comprometido con la comunidad como Driss. Dicho esto, encabezó los aplausos, y los estudiantes que estaban abajo, que habían estado cuestionando su falta de atención, no tuvieron más remedio que imitarlo. Así concluyó una singular ceremonia de apertura, y Driss dio el primer paso de su carrera política. Sin embargo, cuando Driss regresó a casa, antes de que pudiera recibir las felicitaciones de su familia por haberse convertido en presidente del consejo estudiantil, se encontró con la petición de ayuda de Meg. Capítulo 149. El examen de ingreso de Meg. Driss, ayúdame. Al ver a Meg, que había regresado repentinamente a casa, Driss preguntó con expresión de sorpresa: ¿qué te pasa, Meg? ¿Tuviste algún problema en la escuela? Gran problema, dijo Meg, llevándose las manos a la cabeza y con expresión de pánico. En realidad, la escuela va a tener un examen de ingreso, y con mis notas, definitivamente no lo aprobaré. ¿Qué debo hacer? ¿Me expulsarán? Se acabó, todo se acabó. Meg se acurrucó en el sofá, suspirando con los ojos hundidos. El simple hecho de pensar en no poder matricularse con normalidad la hacía sentir que su vida se había sumido en la oscuridad. Sin embargo, cuando Driss escuchó que era un asunto tan insignificante, inmediatamente dijo con desdén: pensé que alguien estaba a punto de lanzarte una bomba nuclear. Es solo un examen de ingreso. ¿Tienes una solución? Dímelo rápido, Driss. Al oír a Driss decir esto, Meg ignoró la extraña referencia en su frase y rápidamente se abalanzó sobre Driss, suplicándole: no quiero que me expulsen, Driss, ayúdame. Justo en ese momento, Brian salió del baño con un periódico y presenció esta incómoda escena. Uy. Ustedes dos son hermanos, no pueden, lo siento. Brian, que estaba a punto de decir algo, vio la escena completa e inmediatamente se calló avergonzado. Al ver a Brian, Meg se levantó de inmediato, se soltó de Driss y corrió hacia Brian. Brian, recuerdo que dijiste que te graduaste en la Universidad de Brown, ¿verdad? Al ver los ojos esperanzados de Meg, Brian miró a su alrededor rápidamente y luego dijo con firmeza: sí, es cierto. Me gradué de la Universidad de Brown. Sin embargo, su visión periférica captó la sonrisa desdeñosa de Driss, y Brian repitió: estudié en la Universidad de Brown. ¿Qué pasó, Meg? Eso es genial. Gritó Meg emocionada cuando Brian asintió en señal de confirmación. Luego pidió ayuda. Ya que te graduaste de la Universidad de Brown, seguro que también hiciste un examen de admisión, ¿verdad? ¿Todavía recuerdas las preguntas del examen? Brian se quedó sin palabras. No sabía cómo responder, y ni siquiera entendía qué pretendía Meg con esas preguntas. Driss notó la confusión de Brian y dijo con una leve risita: ya que le estás pidiendo ayuda a Brian, me voy. Vamos, vamos. Meg dijo sin mirar atrás, habiendo perdido por completo la esperanza de que Driss pudiera ayudarla. Cuando Driss se marchó, Brian dijo inmediatamente con seguridad: Meg, de verdad me gradué en la Universidad de Brown. ¿Por qué me preguntas estas cosas? Meg explicó entonces la situación del examen de ingreso, y Brian escuchó todo lo que Meg dijo sin interrumpir, luego asintió y dijo: ¿quieres preguntarme sobre las preguntas de exámenes de ingreso anteriores de la Universidad de Brown? Así es. Una vez que sepa las preguntas del examen, estaré segura de que puedo aprobarlo, respondió Meg con total confianza. Sin embargo, Brian la desanimó de inmediato. ¿Sabes que las preguntas del examen de ingreso a la Universidad de Brown son diferentes cada año? ¿Sabes que no hubo exámenes de ingreso en mi año? ¿Qué? ¿Puede ser así? Exclamó Meg sorprendida. Ante esto, Brian extendió las patas, indicando que, en efecto, así era. Entonces Meg volvió a desesperarse. Se acabó, seguro que me expulsan. ¿Cómo le voy a explicar esto a Lois? Ansiosa y presa del pánico, Meg comenzó a tirarse del pelo, y pronto se arrancó grandes mechones. Al ver esto, Brian la detuvo rápidamente y luego dijo con tono calculador: en realidad, la supervisión del examen de ingreso de la Universidad de Brown no es tan estricta. Puedes encontrar a alguien que haga el examen por ti. ¿Te refieres a un sustituto para hacer el examen?
Susurró Meg, sorprendida. Brian asintió con expresión impasible y esperó la respuesta de Meg. Meg bajó la cabeza y reflexionó un momento. Pensando en que nunca había hecho nada para enorgullecer a Lois y Peter, apretó los dientes y dijo, entonces hagámoslo. Pero al instante, Meg volvió a dudar. Pero no conozco a nadie así. ¿A quién debería buscar para que haga el examen por mí? En ese momento, Brian movió la cola con vehemencia y, con una leve sonrisa, entró con confianza en el campo de visión de Meg. Aunque este tipo no dijo ni una palabra, la situación anterior dejó a Meg con una sola opción. Brian. Los ojos de Meg se iluminaron y agarró con fuerza la pata de Brian. ¿No te graduaste en la Universidad de Brown? Brian, por favor, tienes que ayudarme. Al ver que la situación se desarrollaba como esperaba, Brian se rió entre dientes. Oh, Meg, no puedo ayudarte con eso, no es ético. Brian fingió negarse, pero sabía que Meg no se rendiría, así que la miró con expresión triunfante. Pero las acciones de Meg superaron las expectativas de Brian. Meg se llevó las manos a la cabeza con angustia y dijo con vacilación. Tienes razón, Brian. No puedo hacer esto. Sería una vergüenza para nuestra familia. Brian estaba estupefacto. Miraba fijamente, sin poder articular palabra. Pero, ¿qué te pasa, Brian? ¿Tienes algo más que decir? Meg miró a Brian con picardía, queriendo ver cómo ese canalla planeaba engañarla aún más. ¿De verdad creía que ella era tan tonta como Peter? ¿Cómo iba a intentar engañarla con esa táctica de engaño? Tras darse cuenta de que la verdadera intención de Brian era obtener una jugosa recompensa de ella, Meg dejó de entrar en pánico de inmediato. Dado que Brian ahora conspiraba contra ella, el poder de negociación pasó naturalmente a manos de Meg. Entonces, la chica que antes se había mostrado nerviosa, se sentó tranquilamente en el sofá, se sirvió lentamente una taza de té y comenzó a beberla. Oh. Este juego de té se ve realmente hermoso. Meg se dio cuenta recién ahora del nuevo juego de té que Chris había traído. Como ella no bebía té, naturalmente nunca le había prestado atención a esas cosas. Y justo cuando Meg se maravillaba con el exquisito juego de té nuevo en su casa, el cerebro perruno de Brian también comprendió la situación actual. Suspiró y dijo, está bien, Meg. Hablemos con franqueza. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar para que yo haga el examen por ti? Meg reaccionó, tocándose la barbilla con el dedo índice, y preguntó pensativa, ¿cuánto quieres? Meg desconocía el precio de mercado de algo así que, para evitar que Brian la estafara, decidió actuar con calma, primero averiguando el precio que pedía Brian y luego ajustándolo en consecuencia. Los ojos de Brian parpadearon, reprimiendo la risa que sentía en su interior, y dijo con vacilación, $50.000, ni uno menos. Me estoy arriesgando. Si esto se descubre, mi reputación quedará arruinada. PFF. Meg se tapó la boca, reprimiendo una risa. ¿Reputación? ¿Qué reputación le quedaba a Brian? Ah, espera, en realidad este tipo tenía mucha mala reputación. Sin embargo, necesitaba a Brian en ese momento, así que bajo la mirada fulminante de Brian, Meg se recompuso rápidamente y dijo, no, ese precio es demasiado alto. Solo puedo ofrecer 10.000. Oh, Dios mío. Brian quedó atónito ante esta sorpresa, con el corazón tan lleno de alegría que no pudo evitar mover la cola. Capítulo 150. Brian hace el examen. Es extremadamente difícil reprimir el movimiento de cola de un perro cuando está contento, por eso las mentiras de Brian siempre se descubren a simple vista. Por suerte, esta vez, por el bien del dinero, Brian reprimió sus ganas de menear la cola y se preparó para negociar un precio más alto. No, este precio es demasiado bajo. No se corresponde con el riesgo que estoy asumiendo al hacer esto. Mientras hablaba, los ojos de Brian parpadearon, y estaba a punto de inventar algunos argumentos concretos para engañar a Meg y conseguir que subiera el precio. Sin embargo, Meg notó la seriedad de Brian y, dado que el dinero ya no era un problema para ella, asintió y dijo, tienes razón. ¿Qué te parecen $30.000? Es lo máximo que estoy dispuesta a pagar. Si no estás de acuerdo, olvídalo. Estoy de acuerdo. Al oír de nuevo el precio que Meg le ofreció, Brian ya no pudo contener su alegría. Saltó del sofá y respondió rápidamente, con la cola girando como una hélice tras él. Vaya. Meg se sobresaltó por las acciones de Brian, e inmediatamente se dio cuenta de que había ofrecido un precio demasiado alto. Pero, pensando que su objetivo era aprobar el examen de ingreso, Meg dejó de darle vueltas al asunto. Tras calmarse, amenazó. No puedes contarle esto a nadie después, o contrataré a alguien para que te rompa las piernas.
Al oír la amenaza de Meg, Brian tragó saliva con nerviosismo, pero cuando pensó en ganar una suma tan grande de dinero solo por hacer una prueba, su deseo se impuso a la razón. Se dio una palmada en el pecho y aseguró: no se preocupen, soy muy discreto. Tras hacer su garantía, Brian dudó y dijo: ¿qué opinas? ¿Cuánto sería un depósito adecuado? Brian no mencionó ningún número en concreto, por temor a que eso hiciera que Meg desconfiara de él. Meg pensó en las capacidades de Brian y en los recursos de los que disponía, y no le preocupaba en absoluto que ese perro se fugara con el dinero. Sacó $3,000 y se los entregó, diciendo: recuerda mis requisitos. Si no cumples con mis exigencias, ¡cuidado! Brian aceptó el dinero que Meg le dio, sin inmutarse en absoluto por sus amenazas. Él respondió con naturalidad: no te preocupes, no te preocupes. Al fin y al cabo, he ido a la universidad. Una prueba de acceso tan sencilla no supondrá ningún problema. Zris, tumbado en su cama, había escuchado el trato secreto entre ambos y ahora sonreía de oreja a oreja. Pero pensando que aún le esperaba más diversión, Zris se rió aún más fuerte. A la mañana siguiente, Meg y Brian salieron de la casa uno tras otro. Excepto Lois, que no prestó atención, Zris y Stewie tenían expresiones de diversión. Cuando Lois salió del comedor, dejando solos a Zris y Stewie, una risa alegre llenó la mesa al instante. Jajaja, alguien le pidió a Brian que hiciera un examen por ellos. Es lo más gracioso que he oído en mi vida. Stewie se rió tanto que casi se cae de su trona. Jaja, Stewie, lo más gracioso es que ese perro tonto se atrevió a aceptar este trabajo. ¿Es que no tiene ni pizca de autocrítica? Zris también se echó a reír, bajando con cuidado a Stewie de la trona. Uf, no puedo más, no puedo esperar a ver a Brian hacer el ridículo, dijo Stewie, secándose las lágrimas de los ojos con expresión emocionada. Apuesto a que Meg le dará una paliza a ese perro. Será mejor que prepares algunas medidas de rescate, dijo Zris, dejando a Stewie en el suelo y advirtiéndole con un dejo de preocupación. No quería que Brian muriera. Entonces se perdería el espectáculo. Oh, no te preocupes. Ya hice una copia de seguridad de los datos de Brian. Es difícil que muera, respondió Stewie con indiferencia. Al ver esto, Zris no dijo nada más y también se dirigió a la escuela. Ahora era el presidente del consejo estudiantil, y era su momento de brillar. Si bien el entretenimiento era importante, no podía descuidar sus propios objetivos. Al llegar a la escuela, Zris convocó a sus subordinados y les dio solo 2 órdenes. Primero, establecer un equipo de patrulla exclusivamente para la unión de estudiantes para hacer frente a diversas emergencias en el campus, principalmente para erradicar el acoso escolar. En segundo lugar, se hace un llamamiento a todos los estudiantes para que ofrezcan conjuntamente sugerencias al alcalde sobre el tema de las zonas de descanso para los conductores de autobús, con el fin de construir un mejor sistema de transporte público. Ambos asuntos estaban relacionados con la preparación del currículum de Zris para entrar en política, por lo que les prestó mucha atención, incluso invirtiendo parte del personal de la Sociedad del Puño de Hierro. Solo después de asegurarse de que estos 2 asuntos estaban oficialmente en marcha, Zris se sintió tranquilo para faltar a clase y regresar a casa. Con su cargo y autoridad actuales, asistir a clases era algo secundario, opcional. Si no fuera por los interrogatorios de Lois, Zris quizás ni siquiera tendría que ir a la escuela. Y cuando Zris regresó a casa, se encontró con un Brian muy seguro de sí mismo hablando de cómo le había ido en el examen. Meg, estás demasiado nerviosa. Creo que todas esas preguntas eran muy sencillas. Con tus conocimientos, podrías haberlas respondido sin problema. Este perro, Brian, estaba dando una lección, con una expresión como si Meg hubiera malgastado su dinero. Sin embargo, todos los demás entendieron lo que pensaba ese perro. ¿Acaso no era solo para satisfacer su ego? Y Meg, justo en el momento oportuno, mostró una expresión de sorpresa, como si realmente creyera las palabras de Brian. ¿En serio, Brian? ¡No! Brian soltó una carcajada repentina. Menos mal que me encontraste, si no, tu examen de ingreso estaría totalmente arruinado. De verdad creo que el precio que diste es demasiado bajo, ¿no podrías subirlo un poco más? TSK. Meg puso los ojos en blanco, sin prestar atención a las bromas de Brian. En fin, con tal de aprobar el examen de ingreso, todo estaba bien. Hablaremos de ello después de que salgan los resultados de las pruebas. Si los resultados son excepcionalmente buenos, no es imposible que te dé una bonificación extra. Al escuchar la generosa declaración de Meg, a Brian se le iluminaron los ojos y dijo con entusiasmo: entonces esperemos a ver qué pasa.
Ya estoy deseando que salgan pronto los resultados de las pruebas. Al escuchar su conversación, los ojos de Jris y Stewie reflejaban cierta confusión, sin comprender si Brian estaba realmente seguro de sí mismo o si simplemente estaba fingiendo. Los dos hermanos subieron las escaleras en silencio, y Jris preguntó en voz baja: ¿Qué está pasando? ¿Este perro estúpido se ha vuelto loco? No creo que el examen de ingreso a la Universidad de Brown sea tan fácil. Esperemos a ver. Tampoco entiendo por qué Brian está tan seguro. Lógicamente, en cuanto vio esas preguntas, debería haber sabido que no podía responderlas. ¿Será que encontró a alguien que las hiciera por él? Stewie estaba igual de desconcertado, sospechando que Brian estaba jugando una mala pasada. Basándose en el conocimiento que los dos hermanos tenían de Brian, estaban completamente seguros de que este perro, Brian, no sería capaz de obtener una buena puntuación ni de cumplir con las expectativas de Meg. Así pues, ante la actitud segura de Brian mientras hablaba con tanta seguridad, ninguno de los dos podía comprender de dónde provenía esa confianza, ni qué haría para calmar la ira de Meg después. No podía simplemente rogarle a Meg que lo dejara ir, ¿verdad? Entonces sí que podría estar delirando. Capítulo 151. El método de Brian. Al caer la noche, la familia Griffin ya estaba profundamente dormida. En una noche tan hermosa, una figura sombría se coló sigilosamente en la habitación de Stewie. La figura echó un vistazo al dormido Stewie. El bebé sostenía un osito de peluche, se chupaba el pulgar y dormía profundamente, sin dar señales de despertarse. Al ver esto, la figura se sintió mucho más tranquila y luego se dirigió silenciosamente hacia su objetivo. Dio unos golpecitos hábiles a la pared varias veces, y entonces la puerta del laboratorio de Stewie se abrió con un clic. En el instante en que escuchó el sutil sonido, se giró para mirar a Stewie y, tras confirmar que no se había despertado sobresaltado, miró hacia afuera, y al ver que nadie más se había molestado, finalmente entró en el laboratorio de Stewie. Para cuando se cerró la puerta del laboratorio, la figura había desaparecido de la dimensión física. Justo cuando la luz del laboratorio desapareció, el dormido Stewie abrió los ojos al instante, y una sonrisa traviesa apareció en sus labios. Al mismo tiempo, el portal de Jris también se abrió, y una figura parecida a una montaña flotó como el viento hasta la cama de Stewie. Jajaja, sabía que este canalla usaría la máquina del tiempo. Stewie se levantó de su cuna, riendo a carcajadas. Pensé que tenía un plan brillante, pero resulta que solo está cargando una partida guardada. Jris soltó una risita, mirando a la pared, con la voz llena de exasperación. Incluso había considerado la posibilidad de que Brian cambiara de actitud y reformara su comportamiento. Después de todo esto, el sinvergüenza no había cambiado. Seguía siendo el mismo hipócrita, el mismo falso intelectual. Vamos, veamos qué cara pone este idiota cuando descubra que la máquina del tiempo no funciona. Stewie sonrió con picardía, abrió los brazos e hizo un gesto a Jris para que lo alzara. Jris extendió su gran mano, levantó a Stewie con una mano y luego soltó una risita mientras abría la puerta del laboratorio. Brian, que había entrado al laboratorio antes, ya había encontrado la máquina del tiempo. La ajustaba con ansiedad, intentando tranquilizarse a sí mismo continuamente. Está bien, Brian. Cree en ti mismo, puedes arreglar esto. Brian ajustó la máquina paso a paso, programando el viaje en el tiempo hasta el momento anterior a su examen, y luego entró en la máquina. En el momento en que se activó la máquina del tiempo, Brian respiró hondo, cerró los ojos y oró. Dios. Por favor, ayúdame a salir de este lío. Cuando la máquina del tiempo emitió un sonido, Brian abrió los ojos y mostró una expresión de incredulidad. Vio a Stewie sentado en el hombro de Jris, mirando a Brian con una sonrisa traviesa y burlándose. Oh, Dios no tiene tiempo para desperdiciar poder divino en tonterías como las tuyas. Al ver a Jris y Stewie allí, Brian comprendió al instante la situación. Brian cayó de rodillas con un golpe seco, con el rostro reflejando un profundo arrepentimiento, y gritó. Stewie, ayúdame, sé que me equivoqué. La expresión de Stewie era juguetona. ¿Ah? ¿En qué te equivocaste? No lo recuerdo. Jejeje, no es que sepa que está equivocado, es que sabe que está jodido, se burló Jris. El dinero de Meg no es fácil de quitar. Espero que puedas sobrevivir a ella. Pero creo que será una tarea difícil. Al escuchar las burlas de Jris, Brian rompió a sudar frío al instante, con el rostro lleno de terror mientras suplicaba. Por favor, ustedes dos tienen que ayudarme. De lo contrario, Meg me hará pedazos.
El solo pensar en los métodos que Meg empleó contra esos secuestradores hizo que Brian sintiera que le faltaba el aire y que el corazón le latiera con fuerza. Stewie extendió la mano y agarró la oreja de Brian, acariciándola suavemente mientras decía: no te preocupes, le pediré a Meg que conserve tu piel. Es de tan buena calidad que sería una pena no convertirla en un abrigo de piel. No, no, Stewie, ayúdame, haré lo que me pidas, por favor, salva mi vida. Brian lloraba desconsoladamente, abrazando a Stewie, y sus palabras reflejaban un deseo desesperado de vivir. TSK, 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 ¿qué valor tienes para que yo te salve la vida? Es mejor que me ofrezcas tu piel. Con ella incluso podría hacerme un abrigo de piel. Stewie acarició la espalda de Brian, y donde sus dedos rozaban, Brian sintió un escalofrío, como si Meg fuera a despellejarlo vivo en cualquier momento. Justo cuando los ojos de Brian se nublaban, convencido de que sus días estaban contados, Stewie soltó una carcajada repentina. Jajaja, se lo creyó, de verdad se lo creyó. PFF, jajaja, perro estúpido, ahora sí que sabes lo que es el miedo, ¿verdad? Jris se rió del estupefacto Brian, sin mostrar en sus acciones ni rastro de compasión. Tú, me estás tomando el pelo. Brian estaba un poco molesto, pero como estaba en posición de pedir ayuda, no se atrevió a perder los estribos. ¿Sí, y qué? Stewie miró a Brian de reojo, con un aire de impunidad. Brian reprimió la ira en su corazón y luego movió la cola suplicante. Nada, absolutamente nada. Es un honor para mí que se burlen de mí, pero ahora que la broma ha terminado, me pregunto si ustedes dos podrían apiadarse de mí y salvarme la vida. Al ver a Brian intentando congraciarse con él de esa manera, el corazón de Stewie se ablandó al instante y estuvo a punto de aceptar. Jris intervino rápidamente al ver esto. Por supuesto, por supuesto. Al ver hablar a Jris, Brian se arrastró de nuevo hasta la pierna de Jris, frotándose contra ella, moviendo la cola tan rápido que rivalizaba con el rotor de un helicóptero. Stewie vio el comportamiento adulador de Brian e instantáneamente se dio cuenta de que todo lo que ese canalla había hecho antes era una actuación. Solo había dicho esas cosas porque quería vivir. Al darse cuenta de esto, Stewie quiso marcharse inmediatamente, sin importarle ya el destino de Brian. Sin embargo, Jris notó que Stewie estaba de mal humor, extendió la mano y lo cargó sobre su hombro. Claro que puedes vivir, pero ¿qué pasa con Meg? No puedes simplemente dejar que se trague su ira, después de haber pagado y haber salido perjudicada, ¿verdad? Los ojos de Jris le indicaron a Stewie que siguiera mirando, y entonces habló con Brian para razonar. Oh, la mirada de Brian era vacilante, insegura de las intenciones de Jris al decir eso. No creía que Jris estuviera actuando por afecto fraternal, intentando ayudar a Meg a vengarse. De lo contrario, Jris debería haberlo desenmascarado directamente cuando estaba engañando a Meg, en lugar de esperar a que las cosas llegaran a este punto. ¿Qué quieres hacer? Brian, incapaz de comprenderlo, dejó de pensar y preguntó directamente. No es lo que quiero hacer, pero Brian, ¿qué estás dispuesto a hacer para compensar a Meg para que se calme? Jris le puso una mano en el hombro a Brian, hablando con expresión seria. ¿Compensar a Meg? Brian estaba un poco sorprendido. Nunca se le había ocurrido afrontar el problema directamente, disculparse con Meg y obtener su perdón. Al ver a Brian pensativo con la cabeza agacha, Stewie ladeó la cabeza y miró a Jris, sintiendo que ese tipo también estaba podrido hasta la médula. Capítulo 152. La disculpa de Brian con espinas. ¿Qué clase de tontería es lograr que Meg te entienda? ¿Acaso no se trata simplemente de querer ver a Brian dejarse disciplinar voluntariamente por Meg? Stewie se dio cuenta de las intenciones de Jris, pero no lo delató. Porque él también quería ver esa escena. Ante la insistencia de los dos hermanos, Brian cayó voluntariamente en la trampa, arrodillándose ante la puerta de Meg, cubierto de espinas. ¡Ay, ay, esto es realmente útil! Brian movió con cuidado los músculos de su espalda, evitando pincharse con más espinas afiladas. No te preocupes, esto lo aprendí de una antigua historia china. Ese gran general logró ganarse la confianza de funcionarios hostiles con este método. Para un asunto tan insignificante como el tuyo y el de Meg, será pan comido. Tras escuchar la respuesta segura de Jris, Brian perdió toda confianza. Seguía pensando que Jris le estaba tendiendo una trampa. Las dos personas y el perro esperaron así durante más de 10 minutos. Brian sentía un picor en la espalda y, de vez en cuando, el dolor de las espinas que le perforaban la piel. No pudo evitar exclamar: «Ayúdenme a llamar a la puerta y a despertar a Meg. Son poco más de las 5. Meg tardará más de 1 hora en levantarse».
Siento que tengo la espalda cubierta de sangre. Zris y Stewie miraron la espalda de Brian, que estaba llena de manchas de sangre, y mintieron descaradamente, diciendo, ¿dónde está la sangre? Todo eso está en tu imaginación. Tienes la piel gruesa y un pelaje muy denso. ¿Cómo podrían unas pocas espinas atravesarte? Exacto. ¿Y cómo se puede pedir perdón llamando a alguien? Eso no demuestra ninguna sinceridad. Intervino Stewie, pero no podía cerrar la boca con una sonrisa. Brian desconfiaba mucho de lo que decían los dos hermanos, pero no podía confirmarlo él mismo. No solo no había ningún espejo cerca, sino que tampoco se atrevía a moverse libremente, por miedo a que más espinas lo pincharan. Tras esperar un poco más, Meg finalmente abrió la puerta en pijama. Se había levantado para ir al baño. Dios mío. Brian, ¿qué estás haciendo? Meg miró a Brian, que estaba cubierto de espinas, frunció el ceño, se tapó la boca y exclamó sorprendida. Al recordar el comportamiento pasado de Brian, Meg tuvo un pensamiento perturbador y miró a Brian con disgusto. No me opongo a que tengas fetiches extraños, pero no me trates como un objeto de tus fantasías. Eso solo me da asco. Dicho esto, Meg retrocedió hacia la habitación, a punto de cerrar la puerta. ¿Qué? No, Meg, lo has entendido mal. Al ver esto, Brian primero se quedó perplejo, luego rápidamente agarró la puerta que se estaba cerrando y explicó apresuradamente. Esto es llevar espinas para pedir castigo, un ritual de la cultura china para pedir perdón. Al escuchar la explicación de Brian, Meg dejó de cerrar la puerta y preguntó con curiosidad. ¿Pides perdón? ¿Me hiciste algún daño? Bueno, Brian vaciló. Todavía no se atrevía a afrontar sus errores directamente. Sin embargo, Zris y Stewie, que estaban viendo el programa desde un lado, no iban a dejar que se saliera con la suya así como así. Lo incitaron, diciéndole, habla, Brian, date prisa y dilo. Eso es, Brian, explícale rápidamente a Meg por qué necesitas pedirle perdón. Basta, lo diré. Molesto por los dos hermanos, Brian giró la cabeza y rugió furioso. Sin embargo, al parecer olvidó que aún llevaba espinas. Ese giro repentino de cabeza le arañó el cuello al instante. ¡Ay, ay, me duele muchísimo! Brian se cubrió el cuello al instante. Ya sentía una sensación cálida y húmeda en la pata. Sin mirar, supo que estaba sangrando. ¿Qué demonios están haciendo? Si no dicen nada, voy a llamar a Maná. Meg miró a los tres jugando, frunció el ceño y exigió. Al ver que la expresión de Meg se ponía seria, Brian giró la cabeza y dijo con voz grave. Es así, Meg, te engañé. No aprobé tu examen de ingreso. Esas preguntas eran demasiado difíciles. No las entendí en absoluto. Meg apenas había escuchado el comienzo y ya presentía que algo andaba mal. Al oír a Brian terminar, la ira la invadió aún más. Extendió ambas manos, agarró a Brian por el cuello y estuvo a punto de estrangularlo. Maldita sea, lo sabía. ¿Cómo iba a confiar en ti, perro? Me juraste que no lo harías. Debo haber estado ciego. ¡Ay, ayuda, ayúdame! Las dos patas de Brian se agitaban de un lado a otro, sus ojos miraban hacia atrás, fijamente a Zris y Stewie, suplicándoles a los dos hermanos que lo salvaran. Eres un canalla, todavía estás pensando en pedir ayuda. Meg se percató de la intención de Brian e inmediatamente ejerció más fuerza. Sus brazos se tensaron con músculos firmes y su pijama holgado se abultó. Al ver que Brian estaba a punto de ser estrangulado, Zris la detuvo rápidamente. Agarró las muñecas de Meg con ambas manos y le separó los brazos con fuerza. Espera, Meg, espera a que Brian termine de hablar. ¿Qué más puedo decir? Él ha arruinado mi futuro. Si no tenía la capacidad, no debería haber aceptado. Así podría haber buscado a otras personas que me ayudaran. ¿Y ahora qué se supone que debo hacer? Dicho esto, Meg derramó lágrimas de arrepentimiento y se derrumbó por completo. Tos, parece que, no entiendes, el significado del examen de ingreso. Brian reprimió la tos y terminó su frase con dificultad. ¿Qué quieres decir con eso? Meg miró a Brian sorprendida, sin comprender lo que decía. Brian dejó escapar un suspiro de alivio, y su tono se suavizó al decir, el examen de ingreso a la Universidad de Brown es simplemente una prueba de nivel. No influye en si puedes ingresar o no, solo se relaciona con tu ubicación en la clase. Las buenas notas te permiten acceder a las clases avanzadas, y las malas notas te llevan a las clases regulares. Es una prueba estandarizada que divide a los estudiantes según su capacidad de aprendizaje. ¿Qué? Exclamó Meg al oír aquello por primera vez.
Así es, así funcionan las universidades, dijo Brian, asintiendo, sin mencionar que todo se debía a que Meg no había recibido una educación de élite. Tras la sorpresa, estalló la furia. Al darse cuenta de que la habían engañado, Meg corrió de nuevo hacia Brian, se sentó a horcajadas sobre él y sus puños cayeron como una tormenta. ¡Ay, ay, ay, ay! Brian dejó escapar un grito lastimero, en parte por el dolor de los puñetazos de Meg, pero sobre todo por las espinas clavadas en su espalda. Bajo la presión del peso de Meg, una gran cantidad de espinas se clavaron en la espalda de Brian, haciéndolo aullar de dolor. Pero debido a la posición de Meg, no pudo darse la vuelta, y solo sintió las espinas retorciéndose en su carne. Al ver que habían logrado su objetivo, Zris sujetó a Stewie y se retiró lentamente, aconsejando continuamente. Meg, una paliza para desahogarse es suficiente, pero por favor no lo mates, de lo contrario Lois se pondrá triste. Hubiera sido mejor que Zris no hubiera dicho nada. Con su consejo, Meg golpeó aún con más fuerza. Pronto, Brian estaba magullado e hinchado, demasiado débil incluso para aullar, y solo podía ser golpeado por Meg como si fuera un saco de boxeo. ¿Crees que Meg se calmará?, preguntó Stewie en voz baja. ¿Cómo iba a saberlo? No soy adivino. Zris puso los ojos en blanco, molesto. Sin embargo, al notar la expresión de preocupación en el rostro de Stewie, Zris lo consoló. No te preocupes, puedo decir que Meg ya no tiene intenciones asesinas. Brian sobrevivirá a esto. Capítulo 153. La invitación del alcalde hospital de Quaok. Gracias, Dr. Hartman. Lois empujó a Brian, que iba en silla de ruedas, y asintió con la cabeza al Dr. Hartman en señal de agradecimiento. El Dr. Hartman, con las manos en los bolsillos, miró a Brian, cubierto de vendas, con pesar y dijo con un dejo de decepción. Es una verdadera lástima. Si hubieras aceptado mi nueva terapia, se habría recuperado esta tarde. Antes de que Lois pudiera responder, Brian, casi paralizado, sacudió vigorosamente su cuerpo, expresando una fuerte negativa. No quería acabar cubierto de barro y luego sufrir en el hielo. No, vete, date prisa. Brian, que luchaba constantemente, hablaba intermitentemente, con la voz llena de terror. Esto avergonzó un poco a Lois. Rápidamente le tapó el hocico a Brian para impedir que emitiera ningún sonido. No es necesario, Dr. Hartman. El cuerpo de Brian se está recuperando muy rápidamente, así que no hay necesidad de un tratamiento tan complicado. Dicho esto, Lois empujó la silla de ruedas y se despidió del Dr. Hartman. Al ver esto, el Dr. Hartman no siguió intentando disuadirla, sino que se limitó a observar cómo Lois se marchaba con pesar. Era raro encontrar un paciente que encajara tan bien con su concepto, pero la otra parte no estaba dispuesta a dejarle probar esta nueva terapia. Aplicar barro mezclado con una gran cantidad de bebida de sangre de dragón sobre la herida y luego estimularla con bajas temperaturas podría acelerar la cicatrización. Esta terapia estaba claramente muy desarrollada y solo le faltaba un paciente verificado para demostrar su verdadera eficacia. Lamentablemente, nadie estuvo dispuesto a aceptarlo, lo que le impidió emprender nuevos proyectos de investigación. ¿Fue porque la compensación que ofreció era demasiado baja? El Dr. Hartman, que no lograba comprenderlo, bajó la cabeza pensativo, preguntándose si debía aumentar el pago. Mientras tanto, Lois ya había sacado a Brian del hospital. Miró a Brian, que tenía dificultades para moverse, y le dijo con alivio. Menos mal que no tiraste la silla de ruedas que te compraste después de que te rompieras la pierna la última vez, porque si no, me habría resultado muy difícil llevarte sola al hospital. Jeje. Brian forzó una sonrisa, torciendo la boca. Sentía una profunda amargura en su interior, pero al pensar que todo era culpa suya, no podía culpar a los demás, así que solo pudo responder con una sonrisa irónica. Después de que Meg lo dejara lisiado a golpes esa mañana, él esperaba que Zris y Stewie lo llevaran al hospital. Pero tras llorar desconsoladamente durante un buen rato, no los vio. Finalmente, Lois subió a limpiar y lo encontró gravemente herido, tendido frente a la puerta de Meg. Hablando de eso, sigo sin saber cómo te lesionaste, Brian. ¿Puedes explicármelo? Lois trasladó a Brian al asiento del pasajero, lo abrochó cuidadosamente con el cinturón de seguridad y le preguntó con calma cómo se había lesionado. Brian suspiró, con el rostro avergonzado, y dijo, Lois, no preguntes. Todo es culpa mía, me lo merezco. Al ver que Brian parecía tener algo difícil que decir, un atisbo de comprensión brilló en los ojos de Lois. Entonces asintió y dijo, de acuerdo, entonces no preguntaré.
Dicho esto, Lois actuó como si nada hubiera pasado, se sentó al volante, arrancó el coche y condujo hasta casa. El tiempo retrocedió hasta la madrugada, cuando Meg todavía le ganaba a Brian. Dries y Stewie, al ver que no era asunto suyo, bajaron a comer algo para pasar el rato y luego ir a recoger el cuerpo de Brian. Sin embargo, justo cuando Dries había preparado algo de comida para Stewie, recibió una llamada urgente de West. Y entonces Dries se fue con Stewie, y Meg también se fue a la escuela después de desahogar su ira con Brian. Fue gracias a Dries que Meg logró ser económicamente independiente. De lo contrario, si no hubiera podido permitirse un coche, realmente no habría podido desplazarse al trabajo. Y con un coche, la distancia entre su casa y la Universidad de Brown era solo un poco mayor que la que había hasta su instituto. Pero como Meg tenía un coche deportivo, solo hizo falta pisar el acelerador 2 veces. Así pues, con los 3 niños fuera de casa, y habiendo tenido que sacar a Peter antes de tiempo para obligarlo a perder peso, en ese momento solo Lois estaba en casa. También fue una suerte que Lois, aburrida, se estuviera preparando para limpiar las habitaciones de los niños, de lo contrario, el perro Brian podría haber tenido que debatir seriamente entre la vida y la muerte. La razón por la que Dries tenía prisa por irse era porque West iba a felicitarlo en nombre del gobierno. Cuando Dries llegó a casa de West, lo único que recibió fue un abrazo efusivo de West y unos insignificantes certificados de reconocimiento. Por supuesto, eso era lo que pensaba West. Dries, por su parte, ignoró por completo el inútil abrazo de West y fue directamente a los elogios que West consideraba inútiles. Por favor, darme un abrazo es una pérdida de tiempo. Incluso te ayudé a conseguir muchos beneficios, dijo West indignado después de dejar a Stewie en el suelo. Ah, ¿sí? Entonces dígame por qué la entrega de un premio tiene que hacerse en privado. Esto no se ajusta a los principios de libertad y apertura de nuestra gran América. Dries miró los distintos certificados de honor que le habían sido otorgados y preguntó con curiosidad. Bueno, West se rascó la cabeza y dudó un momento antes de decir. Hablé por ti, pero este asunto es demasiado complejo, y los altos mandos, principalmente el FBI y la CIA, no quieren darle mucha importancia. Entendido. Parece que estos dos sufrieron grandes pérdidas esta vez. Dries asintió, pensando en las extrañas emociones de Nathan y Talon en ese momento, e inmediatamente comprendió lo que estaba sucediendo. En realidad, no es tan malo. Su principal financiación proviene del Congreso. El dinero del cártel de la droga es solo un ingreso extra, y es dinero sucio. Normalmente solo lo usan para contratistas. Su propia gente no lo acepta. Entonces, ¿por qué bloquearon mi ceremonia de reconocimiento? No puede ser que simplemente no les caiga bien, ¿verdad? Dries estaba bastante preocupado por no poder obtener publicidad. Al fin y al cabo, en Estados Unidos, la posición política está ligada a la fama. Por lo general, cuanto más alta sea la posición, mayor será la visibilidad. Una determinada rubia, que más de 10 años después contaba con decenas de millones de seguidores en las redes sociales, fue quien tuvo más que decir al respecto. No es eso. De hecho, para ellos, lo que hiciste esta vez los dejó muy satisfechos, porque llevaban mucho tiempo queriendo hacer algo así. West negó con la cabeza y luego explicó. Para ellos, ganar dinero con pandillas, o incluso con narcotraficantes, nunca fue un comportamiento normal. Simplemente fue un camino equivocado que tomaron algunos individuos agresivos en años anteriores. Así que siempre han querido corregir este error, pero como es difícil dar la vuelta a un barco tan grande, nunca lo han conseguido, y así ha quedado hasta ahora. Y esta vez, gracias a ti, les ayudaste a eliminar este cáncer, permitiéndoles retomar una vida normal. West mencionó brevemente los errores cometidos durante el desarrollo del FBI, luego destacó la ayuda de Dries en este asunto y, finalmente, cambió de tema. Sin embargo, como se trataba de un cáncer, este asunto no tendrá mucha difusión, así que puede olvidarse de la publicidad a nivel nacional que deseaba. Capítulo 154. Elogio del gobierno. Dries ignoró las bromas de West y siguió concentrado en la pila de premios. Quizás West lo hizo a propósito, pero en realidad reunió varias cartas y cualificaciones especiales, como si temiera que Dries descubriera rápidamente las verdaderas recompensas. No fue hasta un rato después de que West terminara de hablar que Dries ordenó la pila de documentos según su valor real. Al observar las 3 pilas de documentos que tenía delante, notó que cada pila era más pequeña que la anterior. Stewie, con curiosidad, cogió un sobre de la pila más grande, lo abrió y leyó. Para Dries Griffin, tras leer solo el principio, Stewie tiró el sobre sin decir palabra y cogió algunos más para comprobarlos.
Sin excepción, todas estas cartas eran elogios verbales para Driss, que no valían ni un centavo. Incluso el objeto más valioso, una carta personal del presidente, estaba lleno de retórica vacía, sin ninguna recompensa concreta. Así que Driss le echó un vistazo rápido y metió este montón de cartas en el montón más inútil. Entonces Stewie sacó algunas cartas más de la segunda pila más grande para revisarlas. Tras un rápido vistazo, a Stewie se le iluminaron los ojos y soltó una risita. Nada mal, Driss. Ya no tendrás que preocuparte por la universidad. Ja, ja, ¿así que crees que no puedo entrar a la universidad, eh? Driss se burló, sintiendo que su inteligencia había sido insultada. Stewie lo consoló. Vamos. Si puedes evitar problemas, es mejor evitarlos. Eres un hombre que va a ser presidente. ¿Cómo vas a dedicar tu energía a estudiar? Y veo que no solo hay cartas de recomendación universitaria, sino también diversos préstamos exclusivos y fondos especiales. Incluso existen políticas de apoyo empresarial. ¿De qué utilidad nos sirven esas cosas? Con los poderosos efectos de la bebida de sangre de dragón, estas políticas y fondos de apoyo ni siquiera son un complemento. Son completamente inútiles. Driss tomó los documentos que Stewie le entregó, los hojeó con disimulo e inmediatamente se dio cuenta de que esas cosas no les servían para nada. Si hubiera sido cuando Driss fundó la empresa de Braude, estas cosas habrían sido una bendición. Porque en aquel momento, aparte de la ayuda de West y los contactos de Carter, Driss literalmente no tenía nada. Pero ahora, con su bebida de sangre de dragón, de Braude ha conquistado todo el mercado de bebidas en el noreste de Estados Unidos, e incluso ha ganado una parte del mercado de la salud y el bienestar, convirtiéndose en un gigante de la industria de las bebidas. En este punto, las políticas gubernamentales y los fondos especiales, en opinión de Driss, ni siquiera acelerarían el crecimiento de la empresa. Si utilizara sus contactos, incluso podría ralentizar su desarrollo. Por lo tanto, tras un rápido vistazo, Driss apartó esa pila de documentos, tratándolos como basura. En mi opinión, de entre toda esta pila de premios que me dieron, el más útil es este documento. Los demás son demasiado rígidos incluso para limpiarme el trasero. Driss levantó la última pila de documentos, que también era un único documento que él mismo había seleccionado. Ejem. West se aclaró la garganta y, con expresión orgullosa, se interpuso entre Driss y Stewie. Al ver su expresión, Driss comprendió de inmediato cómo se había producido esta recompensa tan gratificante. ¿Me conseguiste esto? Así es, ¿y cómo me lo vas a pagar? Preguntó West, pidiendo su recompensa con una sonrisa y un tono justo. Ja. Driss ladeó la cabeza y luego agarró la pila de documentos de recompensa monetaria que había tratado como basura. Aquí tienes, esto es para ti. Si tienes la posibilidad de reclamar el dinero, no me quedaré con ni un centavo. Es todo tuyo. Como viste antes, todas estas pólizas de fondos juntas valen alrededor de $1.000 millones estadounidenses, lo cual es suficiente como pago. Driss, sin pestañear, le entregó a West ese montón de cosas que originalmente había considerado basura, con una expresión que decía, mira qué generoso soy. Pero West parecía como si hubiera comido algo podrido. Siendo funcionario del gobierno, ¿cómo era posible que desconociera los peligros que entrañaban estas cosas? Si realmente se atreviera a codiciar este dinero, podría terminar debiendo miles de millones a los departamentos que gestionan estas políticas décadas después. Entonces West apartó de un manotazo las cartas que Driss tenía en la mano y maldijo furioso. Si no quieres dármelas, solo dilo. ¿Por qué tienes que fastidiarme? TCH. Driss hizo un puchero, devolviéndole una mirada similar. Si no hubiera sido por la ayuda de West para obtener la certificación de la empresa de seguridad, habría pensado que West estaba confabulado con Washington para tenderle una trampa. Al fin y al cabo, de entre cientos de cartas, solo 20 o 30 mencionaban el dinero, pero aún así, conseguir ese dinero conllevaba muchas restricciones e incluso un sinfín de problemas futuros. Solo la certificación de empresa de seguridad de primer nivel que West obtuvo con tanto esfuerzo era realmente valiosa. Francamente, con esto Driss realmente obtuvo el capital necesario para convertirse en un dignatario de alto nivel. Por supuesto, esto sin tener en cuenta la situación de Carter. ¿Para qué sirve esto? ¿Acaso no te permite abrir una empresa de seguridad? Stewie examinó con curiosidad el sobre de papel que Driss tenía en la mano, sin comprender por qué el simple hecho de poder abrir una empresa de seguridad lo hacía tan feliz. Ja 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 ja, Stewie, no entiendes esto, ¿verdad?
Zris miró los ojitos confundidos de Stewie, dándose cuenta de que el niño realmente no entendía el asunto, e inmediatamente sintió orgullo. La cuestión no es solo poder abrir una empresa de seguridad, sino los diversos permisos que me otorga. Como este permiso para portar y usar armas, y este permiso para gestionar incidentes de emergencia. Con estos permisos, y con un poco de manipulación, puedo establecer una fuerza militar privada exclusivamente para mí. ¿Sabes lo que esto significa? Stewie escuchó la explicación de Zris con atención y luego dijo con indiferencia. ¿Eso significa que sus hombres pueden portar armas? Zris se quedó sin palabras. Sabía que Stewie entendía lo que quería decir, pero simplemente no estaba dispuesto a seguirle el juego. Prácticamente sí, pero lo más importante es que puedo involucrarme en el comercio de armas y, además, con capacidad militar privada, puedo actuar con mayor legitimidad. TCH, eso no es diferente de lo que tienes ahora. ¿Acaso no sigues haciendo lo que te da la gana? ¿Puede el gobierno detenerte? Dijo Stewie con desprecio, observando la falta de visión de Zris. Pero Zris, al oír las palabras de Stewie, replicó. ¿Cómo puede ser lo mismo? Antes de estos permisos, todo lo que hacíamos era ilegal, pero con esto, tenemos licencia para operar. PFF. West soltó una carcajada al escuchar la discusión de los hermanos. Al ver que lo miraban, inmediatamente hizo un gesto con la mano y dijo. No es nada, sigan hablando, no me hagan caso. Pero Zris no le hizo caso. En cambio, lo detuvo y le preguntó. Tío, juzgue usted mismo, ¿no es cierto lo que digo? Como aspirante a presidente, no puedo hacer nada ilegal. Al escuchar los comentarios descarados de Zris, West, con cara seria, repitió. Sí, tienes toda la razón. Pero ahora que te he dado lo que necesitas, ¿cómo piensas usarlo? Es asunto tuyo. Ahora me voy a dormir. Dicho esto, los echó a los dos de su casa y, de hecho, volvió a la cama.